No es ningún secreto que los drones han sido la clave de casi todos los éxitos que Ucrania ha tenido contra Rusia. Es principalmente gracias a los drones que Ucrania diezmó un tercio de la flota del Mar Negro de Rusia. Es con drones que Ucrania ha lanzado repetidos ataques profundos en el territorio de Rusia, desgastando la máquina de guerra de Vladimir Putin en el proceso. Y ahora, la situación de los drones en Ucrania está siendo sobrealimentada. Ucrania acaba de entrar en modo bestia con un aumento del 900% en su arsenal de drones. Putin está temblando en sus botas. Si pensaba que los drones de Ucrania estaban dañando a Rusia antes, no está preparado para lo que viene a continuación mientras Ucrania se intensifica. El 7 de julio, Defense Express informó sobre los hallazgos de un estudio realizado conjuntamente por Georgetown Security Studies Review y los think tanks del Consejo Atlántico. Ese estudio profundizó en las capacidades de producción de drones de Ucrania para descubrir que el país ahora está construyendo un 900% más de drones de los que estaba en 2024. El año pasado, Ucrania estaba fabricando alrededor de 20.000 vehículos aéreos no tripulados por mes para el verano de 2024, lo que le da un total anual aproximado de 240.000 drones. En 2025, los números mensuales se dispararon a más de 20.000 por mes en un solo mes de 2025. Ucrania está construyendo tantos drones como lo hizo durante todo el año 2024. Si mantiene este ritmo, eso significará que habrá más de 24 millones de drones en el arsenal de Ucrania para cuando termine 2025. En este momento, Defense Express dice que Ucrania se encuentra en una posición interesante. Alrededor de 20.000 drones por mes es su nueva línea de base y un número que la capacidad de fabricación actual de Ucrania parece capaz de soportar. Pero las cosas pueden mejorar. Un país que ya ha entrado en modo bestia en el frente de los drones tiene el potencial de disparar su producción a la luna. Si puede asegurar dos cosas: mecanismos de producción de drones a largo plazo e inversión en nuevas tecnologías de drones. A largo plazo, la protección de la propiedad intelectual será vital. Eso es según United 24 Media, que dice que los informes conjuntos destacaron que muchos de los drones de Ucrania no están patentados. Hay advertencias para este problema. Por un lado, el informe solo cubre datos sobre patentes de drones entre 2022 y 2023. En ese tiempo, la producción de drones domésticos de Ucrania estaba en sus inicios, así que es probable que muchos de sus drones se hayan patentado desde entonces. En segundo lugar, la ausencia de patentes puede ser intencional, ya que estos documentos revelan los secretos detrás de un producto. Tienen que hacerlo si esos secretos van a estar legalmente protegidos. Ucrania puede tener una política en vigor para evitar patentar tanto como pueda antes de que termine la guerra en Ucrania, para que Rusia no pueda obtener documentos que revelen cómo se construyen los drones de Ucrania. Sin embargo, las patentes serán cruciales para impulsar la producción ucraniana, sobre todo si colabora con sus aliados para fabricar sus drones. Más sobre eso en un momento. Otra razón por la que las patentes pueden resultar importantes para cualquier intento ucraniano de escalar más allá del ya impresionante aumento del 900% visto en 2025 es la producción. Específicamente, estandarizar la producción para asegurar que los drones ucranianos cumplan con estándares de calidad específicos, para asegurar que sean capaces de hacer lo que necesitan hacer cuando se usen contra Rusia. En vez de solo dar directrices, se debe enfocar en hacer cumplir las normas para asegurar la confiabilidad en todos los modelos de drones. Un desafío especialmente relevante en un contexto de guerra donde la velocidad a menudo anula el control de calidad, dice United 24. Aunque las patentes no son el único mecanismo para garantizar esta estandarización a largo plazo, ciertamente ayudan. Con las patentes, Ucrania demuestra precisamente cómo construir sus drones, lo cual es útil tanto para los fabricantes nacionales como para los socios externos que pueden ayudar en el futuro. En caso de fallar las patentes, se podrían producir procedimientos operativos estándar para la fabricación y quizás sean más fáciles de proteger del escrutinio público mientras la guerra está en curso. Luego está el problema del dinero. Ahí es donde entran en juego las menciones anteriores de Ucrania trabajando junto a sus aliados para construir drones. A nivel nacional, para Ucrania, la creación de contratos a largo plazo con sus fabricantes de drones sería extremadamente beneficiosa cuando se trata de aumentar aún más la producción de drones. Como señala RBC Ucrania, estos contratos permitirían a los fabricantes tomar decisiones en lo que respecta a la contratación de talento, la planificación de las producciones y la búsqueda de futuras inversiones. La estabilidad sería el resultado, y con estabilidad, que solo puede provenir de contratos a largo plazo.
Esos fabricantes podrían centrarse únicamente en la construcción de sus drones, sin tener que preocuparse de cómo van a poder mantener las luces encendidas. Ahora, más allá de la producción nacional, Ucrania también tiene oportunidades para vincularse con fabricantes de drones en el extranjero. Esto es enorme. La producción en el extranjero trae aún más estabilidad. Después de todo, los fabricantes de drones domésticos de Ucrania son objetivos obvios para Putin. El líder de Rusia puede comenzar a lanzar sus misiles y drones a sus fábricas para intentar frenar a Ucrania. Eso no es una opción cuando Ucrania también está construyendo sus drones en otros países, a menos que Putin quiera comenzar guerras directas con los socios de Ucrania. Este enfoque aseguraría otra línea directa para las producciones de drones de Ucrania, para que realmente pueda aprovechar su aumento del 900%. Ucrania lo sabe, y por eso ya está trabajando duro para formar alianzas. El 7 de julio, Aviation Week informó que Ucrania se ha asociado con una empresa de drones secreta que está siendo lanzada por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Su informe llega después de otros, sugiriendo que Ucrania tenía un nuevo socio de drones con sede en Estados Unidos, con Aviation Week ahora capaz de ofrecer más detalles. Dice que Ucrania cree la nueva empresa estadounidense ya tiene la capacidad de entregar cientos de miles de drones a Ucrania antes de finales de 2025, con una producción que probablemente aumentará significativamente en 2026. En cuanto a la empresa de Schmidt, se llama SwiftBit, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y se registró como negocio en agosto de 2023. Parece que Schmidt ha estado planeando una asociación así por un tiempo. Los drones que su empresa puede entregar incluyen drones interceptores, que pueden derribar los misiles y drones de Rusia, junto con vehículos aéreos no tripulados o UAVs de reconocimiento, orientación, logística y cuadricópteros. Estos últimos son clave para los esfuerzos ofensivos de Ucrania, ya que normalmente pueden transportar cargas explosivas. Aviation Week también dice que algo llamado drones de ataque de clase media también forman parte del acuerdo que Ucrania ha firmado con SwiftBit. Aún no está claro qué son esos drones y cómo planea usarlos Ucrania. Y mejora aún más. El anuncio del acuerdo con SwiftBit llegó solo días después de que Ucrania y Dinamarca firmaran un acuerdo de producción militar. Bajo ese acuerdo, las empresas de defensa de Ucrania podrán abrir instalaciones de fabricación en suelo danés. ¿Recuerdas el problema mencionado anteriormente de Putin bombardeando las fábricas de Ucrania? Esta es una posible solución a ese problema. Según el nuevo acuerdo, Ucrania utilizará sus fábricas danesas para fabricar armas como drones que serán enviados de vuelta a Ucrania para su uso por parte de las Fuerzas Armadas. El ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Herman Smetanin, fue rápido en elogiar el innovador acuerdo. Escribiendo en Facebook, él dijo: "Hace un año, Dinamarca se convirtió en el primer país en financiar la producción de armas por fabricantes ucranianos. Hoy, se ha convertido en el primer país al que Ucrania exporta sus propias tecnologías de defensa para la producción, escalado y suministro al ejército ucraniano". Smetanin agregó que este nuevo acuerdo es un hito en términos de cooperación de defensa de Ucrania, declarando: "Este es un caso único de cooperación internacional para la industria de defensa ucraniana. Estoy extremadamente agradecido con Dinamarca por tal asistencia significativa a la industria de defensa ucraniana para decisiones oportunas y apoyo a un alto nivel de cooperación en defensa". Hay más. El 3 de julio, el Kiev Independent informó que Ucrania también ha firmado un acuerdo con el Reino Unido para la producción de drones Ray Bird. Skyton de Ucrania trabajará junto a la empresa británica Prevail Solutions para construir los drones, que fueron diseñados por la empresa ucraniana y ya han desarrollado una reputación en la guerra de Ucrania. Colectivamente, los pájaros de asalto de Skyton han registrado 350.000 horas de vuelo y han sido responsables de miles de millones de dólares en daños a las fuerzas de Rusia. Con el Reino Unido ahora ayudando a construir esos drones, se puede esperar ver una afluencia de nuevos pájaros de asalto entrando a la guerra pronto. Lo que es evidente aquí es que Ucrania está manejando aún más los aspectos a largo plazo de su producción de drones, mientras también mantiene un ojo en la inversión futura. Considera lo que estos acuerdos, especialmente los firmados con Dinamarca y el Reino Unido, significan para el futuro. En ambos casos, estos países podrán obtener una mejor comprensión de los drones de Ucrania, lo que significa que verán de lo que son capaces estos drones. La inversión podría seguir a Dinamarca, y el Reino Unido podría construir algunos de estos drones para sí mismo. Al igual que Ucrania, esto significa más dinero siendo inyectado en su cofre de guerra, el cual puede usar para seguir mejorando sus ya impresionantes capacidades de producción de drones. El aumento del 900% en la producción de drones de Ucrania tampoco está aislado. En cambio,
es solo un aspecto de una industria de defensa ucraniana que ha estado en auge desde que Putin invadió. En febrero, Military informó que la capacidad de producción de esa industria de defensa ha aumentado en un 75%. También citó a Smetanin, quien señala lo que esto significa en términos monetarios. Las capacidades de la industria de defensa ucraniana han crecido 35 veces durante los 3 años de la invasión. De $1.000 millones en 2022 a $35.000 millones en 2025, dijo Smetanin. El único problema que enfrenta Ucrania en esta área es que sus capacidades de producción no coinciden con sus habilidades de adquisición. Como señala Militany, Ucrania gastó $9.000 millones de sus propios fondos, junto con $15.000 millones de inversión extranjera en armas nacionales. En 2024, suponiendo el mismo nivel de inversión para 2025, significa que Ucrania solo estaría utilizando alrededor de 1/3 de su capacidad de fabricación. De nuevo, los argumentos de inversión externa mencionados anteriormente entran en juego. Cuanto más acuerdos pueda firmar Ucrania con sus socios, mayor es el potencial para que el dinero comience a fluir. Ucrania ya está produciendo drones en grandes cantidades. Patentar y licenciar esos drones a otros países podría crear una fuente de ingresos que permita a Ucrania mantenerse realmente al día con el crecimiento de su industria de defensa. Eso sería un cambio de juego para la guerra en Ucrania. El 30 de mayo se informó que la industria de defensa de Ucrania ya cubre cerca del 40% de las necesidades de sus fuerzas armadas. La única razón por la que el número no es más alto es que Ucrania necesita comenzar a generar más dinero para apoyar e invertir en esa industria. Los drones podrían ser la clave. Si Ucrania puede monetizar mejor sus drones después de entrar en modo bestia con su producción, le da un combo 1-2 a Putin. Aumentan los ataques de drones a las tropas rusas debido a la creciente inversión en el sector de defensa de Ucrania. Pero mientras todo esto es una gran noticia para Ucrania, también es difícil ignorar algo importante. Rusia también está aumentando su producción de drones. El 27 de junio, el Moscow Times informó sobre los hallazgos de un grupo de reflexión llamado el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo, o Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo. Ese nombre genérico es como una cortina de humo. El Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo está asociado con el Kremlin, lo que significa que los datos que produce deben tomarse con un grano de sal. Aún así, el grupo de expertos dice que la producción de drones rusos está en aumento. En mayo de 2025, Rusia construyó alrededor del 17% más de drones que el mes anterior. Durante los primeros 5 meses de 2025, la producción de drones de Rusia ha aumentado en promedio un 37%, con los números principales representando un récord histórico. Este supuesto crecimiento surge después de que Putin declarara que los 15 millones de drones que Rusia supuestamente fabricó en 2024 eran insuficientes para las operaciones militares de Rusia. Aunque los números del Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo deben tomarse con reservas, un informe del Kiev Post al menos demuestra que Putin se toma en serio las ambiciones de Rusia en cuanto a drones. El medio dice que hay una empresa rusa llamada Aerohit que ha construido una vasta red de socios chinos. A través de esos socios, está adquiriendo alrededor de 10.000 drones por mes, lo que suma alrededor de 120.000 por año que se están utilizando en Ucrania. Si combinamos este tipo de acuerdos con la fabricación de drones domésticos de Rusia, está claro que Putin está replicando la estrategia de Ucrania de construir más drones. No sería preciso decir que Ucrania, entrando en modo bestia para su producción de drones, es una respuesta directa a estos movimientos rusos. No lo es. Ucrania estaría tratando de construir tantos drones como pueda, dado que los UAVs son una de sus armas más fuertes contra Putin. No obstante, es innegable que Rusia también está incrementando su producción de drones. Con sus inversiones, asociaciones y un sector de producción de drones en auge, Ucrania supera a Rusia. Eso es vital. Rusia también ataca a Ucrania con drones, por lo que Ucrania tiene una ventaja numérica en una guerra donde los números generalmente favorecen a las fuerzas de Putin. Así que el modo bestia de Ucrania está activado. Un 900% significa que Ucrania está construyendo más drones que nunca antes y está construyendo alianzas con sus aliados. Esto allana el camino para que pueda hacer más, y esto es lo que significa para la guerra en Ucrania. Primero, está el problema numérico ya mencionado. Desde el comienzo de la invasión de Putin, Ucrania ha enfrentado una desventaja de mano de obra. Eso no ha cambiado a pesar de las enormes bajas que Ucrania ha infligido a Rusia.
En junio, las pérdidas de Rusia de soldados por muerte, lesión o captura superaron el 1.000.000, según los medios United. 1.000.000. Al mismo tiempo, Rusia está logrando reponer en su mayoría esas pérdidas reclutando alrededor de 30.000 soldados contratados por mes. Recuerda que Rusia tampoco ha desplegado todas sus fuerzas. Hacer eso equivaldría a que Putin declare oficialmente la guerra a Ucrania, lo cual ha evitado hasta ahora. Todavía llama a esta guerra una operación militar especial, pero si Rusia se moviliza, podrían llegar a entrar cientos de miles de soldados más a Ucrania. En contraste, Ucrania tiene problemas de mano de obra. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estimó que Ucrania necesita entre 50.000 y 10.000 tropas frescas para reforzar sus propias fuerzas agotadas y cansadas de la guerra. Las tropas rusas están siendo difíciles de localizar debido a su ventaja numérica. ¿Qué tiene que ver todo esto con los drones? El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ofrece una posible respuesta. En un artículo de abril, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dijo que el futuro del ejército de Ucrania parece simple: menos soldados y más drones. Hablando en el contexto de un futuro donde Rusia y Ucrania han acordado un alto al fuego, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dice, para asegurar que cualquier alto al fuego se convierta en una paz duradera, Ucrania tendrá que seguir sustituyendo drones por personas e invertir en una combinación de defensa aérea en capas y golpe de precisión convencional a largo alcance. Esta fuerza necesitará una reserva estratégica profunda que cambie cómo las sociedades libres piensan sobre su componente de reserva y servicio nacional. Quizás esta es la estrategia que Ucrania está siguiendo con su producción de drones sobrealimentada. En vez de prepararse para un posible alto al fuego, está produciendo más drones. Así, puede reemplazar soldados perdidos en la guerra. Ucrania está en esto a largo plazo. Putin no muestra signos de querer terminar esta guerra hasta que tenga lo que quiere. Ucrania está construyendo más drones para aumentar la amenaza a Rusia y posiblemente aliviar sus propios problemas de mano de obra. Después de todo, la ventaja de mano de obra de Rusia es uno de los mayores activos de Putin. Si Ucrania puede usar drones para superar esa ventaja, puede encontrar un camino para ganar la guerra. Y hablando de causar daño a Rusia, Ucrania podrá hacer mucho más de eso cuando esté construyendo tantos drones. En el frente básico del campo de batalla, los drones ahora son responsables de hasta el 80% de las bajas causadas en la guerra de Ucrania. Para Rusia, eso significa que alrededor de 800 de los aproximadamente 1.000 soldados que está perdiendo por día están muriendo o resultando heridos gracias a los UAVs de Ucrania. Según la tecnología del ejército, esos números alegrarán a Ucrania. La lógica se vuelve simple: construye más drones, inflige más bajas. Si Ucrania logra hacer eso mientras reduce su propia tasa de bajas frente a sus problemas de personal, eso es una doble victoria. Ucrania también ha estado utilizando sus drones para atacar en lo profundo del territorio ruso. Aunque hay muchos ejemplos de esto en el frente de ataque a larga distancia, quizás el ejemplo más impresionante proviene de la Operación Telaraña de junio. Ucrania logró introducir más de 100 de sus drones cuadricópteros de vista en primera persona en Rusia, utilizando camiones antes de desatar esos drones en varias bases aéreas rusas. Según NBC News, la destrucción resultante fue de aproximadamente $7.000 millones en equipo ruso, incluyendo bombarderos y aviones espía clave. Si Ucrania tiene la intención de llevar a cabo más operaciones como estas en el futuro, va a necesitar más drones. El objetivo es causar tanto daño a Rusia como sea posible, con los drones ahora siendo el principal arma de Ucrania para hacer eso. Es lógico que haya impulsado la producción y tenga planes de construir incluso más de lo que está fabricando ahora, gracias a su aumento del 900%. Y luego está el elefante en la habitación a considerar: los Estados Unidos. Es justo decir que la relación de Ucrania con los Estados Unidos ha sido tumultuosa desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato como presidente. Ya en 2 ocasiones, Trump ha detenido la ayuda militar a Ucrania, siendo el ejemplo más reciente en julio. Se reanudó la ayuda militar desde el 8 de julio. Parece que Trump se está dando cuenta de que Putin le está mintiendo sobre su supuesta intención de trabajar hacia un alto el fuego. Sin embargo, Ucrania no puede ignorar que Estados Unidos ya ha retirado la ayuda en 2 ocasiones. Naturalmente, tiene que preguntarse qué hará si esa ayuda se retira de nuevo, especialmente si una pausa temporal se vuelve permanente. Ahí es donde entra en juego la masiva producción de drones de Ucrania, junto con el crecimiento de su industria de defensa nacional. Ucrania no quiere hacerse independiente de los Estados Unidos. Preferiría tener a Estados Unidos como socio en su defensa contra las fuerzas invasoras de Putin.
Sin embargo, también debe prepararse para la posibilidad de que este socio decida dejar que Ucrania se defienda sola. Un aumento del 900% en la producción de drones ayuda a aliviar la presión que resultaría. Lo mismo aplica a las asociaciones productoras de drones. Ucrania está firmando acuerdos con aliados europeos, además de tratos comerciales con SwiftBit y Estados Unidos, aparentemente independientes de la ayuda gubernamental. Nada de esto estaba destinado a suceder. Putin pensó que aplastaría a Ucrania, e incluso cuando ese plan falló, creyó que Ucrania lucharía, hasta que sus aliados decidieron que estaban cansados de apoyarlo. Ahora enfrenta una Ucrania con una industria de defensa resurgente que construye más drones que nunca. Ese aumento del 900% en la producción de drones solo puede significar una cosa para las tropas de Putin: miles de bajas adicionales. Y mientras Ucrania está impulsando su producción de drones, creando el potencial para una masiva afluencia de inversión extranjera, también está cortando la línea de vida financiera de Putin. Ucrania está destruyendo la última cosa que mantiene viva a Rusia, la flota sombra. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos cubriendo los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.